Entendamos desde el punto de vista de la necesidad de las normas de información financiera. Pero antes que eso, pues sean todos ustedes muy bienvenidos a este webinar, que espero sea de su agrado. Por favor, les voy a invitar a que compartamos tanto experiencias, pero sobre todo las dudas que ustedes vayan a tener y escríbanlas vía chat, y si quieren hablar, por favor, solicítelo y con todo gusto interactuemos. Como ustedes saben, a través de la promoción que se ha hecho de este curso, hemos hablado que tendremos 3 niveles. El primer nivel, el nivel básico, va a tener, entre otras cosas, pues un apartado de definiciones, otro apartado de lo que son registros contables en cuanto a lo que es sustancia económica, de devengación contable, y también tendremos un apartado de registro contable conforme a los postulados básicos de evaluación y postulados básicos de entidad económica. Cuando me invitan a dar este curso de normas de información financiera, pienso que lo más importante es presentarles, más que un libro de normas de información financiera, es cómo deben de ser utilizadas e interpretadas dichas normas de información financiera, toda vez que de pronto como profesionales, cuando nos metemos directamente a la operación, y tenemos que ser muy claros, una cosa es la operación administrativa y otra cosa es la operación contable. El registro como tal podemos decir que es una técnica, pero ¿de dónde se origina esa técnica? ¿Cuáles son los fundamentos? Trataré de orientarlos en ese sentido. Ahora bien, el tema, a nivel intermedio hablaremos ya de cosas particulares, hablaremos en cuanto a definiciones y cada una de las partidas que las mismas normas de información financiera tratan, desde el mismo efectivo, las cuentas por cobrar e inventarios, propiedades, inversiones, pasivos. Y lo que es el nivel avanzado, hablaremos de las correcciones, también de inventarios, propiedades, planta, equipo, hechos posteriores y contabilidad para personas físicas, partidas diferidas y contabilidad electrónica. Es bien importante que ustedes me indiquen lo siguiente. ¿Qué esperan? ¿Qué espero yo del curso? Cuando nosotros estamos hablando de estas normas de información financiera, hay ocasiones en que nosotros en la vida profesional nos metemos a este tipo de cursos por dos factores. Porque empezamos a desarrollarnos en nuestra vida profesional, o en su caso, vemos la necesidad de encontrar más información que nos aporte el tomar decisiones respecto de las operaciones que en este caso nuestros clientes desean. ¿Alguien desea platicar? Muy bien. Por favor, a través de chat, para que nosotros estemos conociendo sus necesidades, por favor díganme, necesito que sean muy amables, que me digan qué esperan de este curso en particular, por qué lo han tomado. Hay ocasiones en que si nosotros partimos de que la información bibliográfica en ese libro es muy grande, también debemos de saber que es importante utilizarlo de manera correcta. Para esto, pues siempre será necesario el encontrarnos nosotros, desde el punto de vista de nivel básico, en el entender de que hay aspectos muy importantes para efectos del registro contable. Uno de ellos es entender qué es la sustancia económica, ¿sí? Cuando nosotros pasamos a la parte de definiciones, nosotros encontramos ante una situación. Ni siquiera sabemos qué es la contabilidad. Pasamos por la escuela, pasamos en la vida profesional, y depende con quién nos encontremos, nos habrá quien nos diga, oye, la contabilidad es una técnica, y habrá quien nos diga que es una ciencia. Yo pienso particularmente que es una técnica con procedimientos que deben de ser adaptados a la entidad que tratemos. Me voy a dar la tarea de leer, junto con ustedes, algunas definiciones de contabilidad, las cuales considero yo son importantes que tengamos presente. ¿Qué quiero decir? Si nosotros no sabemos el objetivo propio de
lo que es llevar a cabo una contabilidad, mucho menos vamos a poder ver todo lo que esto implica. Es decir, si la contabilidad es el sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que realiza una empresa o entidad, de entrada ya empezamos a ver que todo esto tiene que ser sistemático. Sistemático no significa hacer las cosas de la misma manera en todas y cada una de las operaciones. Hacerlo sistemático implica que podamos tener propiamente entre nosotros eh, la capacidad de poder tener el criterio de discernir qué es lo que debe de ser aplicable a cada una de las partidas que por sí mismas la, la necesidad como tal de la entidad nos lleve a registrar. ¿Por qué? Porque al final del día no todas las operaciones son las mismas para las empresas. Por otra parte, contabilidad es la parte de la economía que estudia estos sistemas o las distintas partidas que reflejan los movimientos financieros de una empresa o entidad. ¿Qué diferencia hay entre una y otra definición? Movimientos financieros. Hay ocasiones en que un movimiento financiero como tal puede ser una salida de dinero, pero la pregunta es, ¿para qué es esa salida de dinero? O bien, la recepción misma de un recurso. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su interpretación? De tal modo que la contabilidad general implica el análisis desde distintos sectores, es decir, puntos de vista, de todas las variables que inciden en este campo. Para esto, es necesario llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras. Aquí encontraremos un par de palabras importantes: sistemático y cronológico. Es decir, todo lo debemos de llevar de una forma adecuada y por otro lado también lo debemos de llevar de manera ordenada. La contabilidad per se no es necesariamente el hecho de llevar a cabo un registro, sino que también es importante llevar y entender las operaciones que le dan la naturaleza al registro mismo. Es decir, la contabilidad general desde una empresa, por lo tanto, implica el control de todas sus operaciones diarias, compras, ventas, gastos, inversiones, etc. El contador debe registrar, analizar, clasificar y resumir dichas operaciones para volcarlas en un estado o balance con información veraz. Esto pareciera que es algo que nosotros vimos cuando estábamos en la escuela. Sí, sí es cierto, pero la práctica nos lleva en ocasiones a dudar qué es lo que vimos en la escuela. En el caso de ustedes, ¿cuál fue su experiencia cuando empezaron a conocer la contabilidad? ¿Quién les dio las bases de lo que hoy realizan profesionalmente? Para tales fines, y es importante reconocer, cada profesor, cada instructor, cada maestro, cada profesional con mayor experiencia que nosotros, nos hablará de la contabilidad en función de lo que él conozca como contabilidad. Pero es importante tener claro lo siguiente: hay unas fases de especialización o especializadas como tal de la contabilidad. Es decir, podemos partir desde lo más básico. Uno de ellos es la contabilidad de costos. Esta misma puede ser inclusive para otros totalmente desconocida. Hay quienes se dedican única y exclusivamente a la contabilidad fiscal. Otros creen llevar una contabilidad financiera y otros se dedican única y exclusivamente a la elaboración de informes internos. Si nosotros lo vemos en la vida profesional, pareciera que todo esto debería de estar integrado, pero no es cierto. Yo debo de ser muy respetuoso y entender una cosa muy, muy sencilla. Es que afortunada y desafortunadamente nosotros en la vida diaria no pasamos por todas y cada una de las facetas de esta contabilidad como tal. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Hay ocasiones en que empezamos a trabajar y somos nosotros el que se dedica
a llevar a cabo una conciliación bancaria. No tiene nada que ver esto con lo fiscal si lo vemos desde el punto de vista operativo. No tiene nada que ver esto con lo financiero, con los costos, sino simple y sencillamente tiene que ver con el hecho de verificar qué se ha realizado dentro de la operación misma. Ahora, les hablaba de ser respetuosos. Y me gustaría que también lo comentaran. ¿Quién está en una empresa que tenga más de 50 operaciones diarias? Vamos, 100 operaciones diarias. ¿Qué es lo que ve de ese tipo de operaciones? ¿Qué es a lo que se enfrenta? ¿Cuál es mi experiencia para poder interpretar lo que estoy realizando? Como nosotros lo podemos ver, en cuanto a la contabilidad de costos, que si bien es cierto se dedica a clasificar y recopilar información de los costos corrientes y en perspectiva de las empresas, esto nos lleva a que de pronto cuando estamos trabajando como contadores en una empresa grande, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Desconocemos a ciencia cierta todo lo demás del entorno y nos dedicamos a ver qué es lo que debe de registrarse en un costo. Pueden ser simplemente que nos dediquemos a ver las entradas al almacén, a informarlas y a registrarlas en un sistema, pero ¿cómo repercute en los demás ámbitos de una empresa? Si nosotros nos paramos, como muchos de nosotros en nuestra experiencia, en una contabilidad fiscal, la cual propiamente siempre la vamos a fundamentar en relación a las leyes y las disposiciones vigentes, es decir, nos vamos a encargar de elaborar todos aquellos informes que sean necesarios y sean requeridos por las autoridades fiscales. Y aquí es muy importante adelantarme un poco. Nosotros hoy en día tenemos muchas herramientas desde el punto de vista fiscal. Ya conocemos un catálogo de cuentas. ¿Qué es bueno o malo? Ya lo platicaremos más adelante. Pero precisamente nosotros, ya como contadores en materia de aquel contador fiscal que somos y que tenemos el compromiso para con nuestros clientes, a través de las disposiciones legales, tenemos la obligación de llevar a cabo una contabilidad para fines fiscales, es decir, utilizar, entre otras cosas, la sugerencia que la autoridad da en relación a un catálogo de cuentas, el mismo que nos va a permitir ser utilizado en la operación de las entidades y a su vez integrar información en estas cuentas y enviarlas como un reporte requerido para darle el cumplimiento a un aspecto fiscal. Por su parte, la contabilidad financiera, y, y entiéndase contabilidad financiera como la fase que se centra en la información cuantitativa de las transacciones y de otros eventos económicos que son susceptibles de cuantificación. Y esto es importante. Hay ocasiones en que pensamos que solamente lo que repercute en numerario debe de ser contabilizado, lo que repercute en una salida de movimiento también debería de ser contabilizado, pero no necesariamente es así. Hay una forma en la cual nosotros tenemos que ver. Hay operaciones que se derivan de contratos que generan números. Hay operaciones que generan estimaciones, hay avances. Estamos de acuerdo que no vamos a comparar una contabilidad de una empresa comercializadora con una empresa constructora, de una prestadora de servicios. Son tratamientos que, si bien es cierto, en lo general aplicarían la misma técnica, pero la información cuantitativa de cada una de las transacciones y de los eventos económicos que se realicen siempre van a generar, entre otras cosas, la necesidad de llevar a cabo un análisis. Y ese análisis en ocasiones no lo realizamos correctamente. Se nos olvida voltear a ver a los contratos, a la documentación fuerte, a los análisis, simplemente a un estado de cuenta o en ocasiones a las mismas entradas o salidas de la información. Por otra parte, la elaboración de informes internos deberá de entenderse como cuando la información es analizada por los propios responsables de la organización, es decir, si nosotros somos la gente de confianza del dueño o el dueño mismo de la empresa, debemos de evaluar si esta información que se produce sirve para quienes tomarán decisiones de gestión
son fundamentadas y motivadas a través de estos datos aportados. ¿Qué quiero decir con eso? Puede ser que entendamos por un lado, oye, yo realizo un registro fiscal. Sí, sí es cierto, tú registras un registro fiscal, pero no necesariamente lo puedes o lo realizas bajo una técnica contable. ¿Por qué? Porque no sabemos si lo estamos realizando, eh, si lo estamos realizando nosotros a través de, ¿cómo explicarlo? De su propia sustancia económica o una devengación contable. Y al mismo tiempo también saber si todo esto que estamos registrando como tal lo tenemos asociado. Es decir, se entenderá que toda entidad busca tener ingresos, pero a su vez para la obtención de estos ingresos tendrá como consecuencia lógica que conocer cuáles son sus egresos y a su vez asociarlos. Muy bien, una vez que pasamos las fases, debemos de identificar cuáles son los objetivos de la contabilidad y entendamos y partamos de lo general, de una contabilidad financiera, es decir, cuándo tenemos que llevar a cabo el análisis de la operación. Por su parte, la contabilidad tiene como objetivo proporcionar información de hechos económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa u organización. ¿Por qué hablar de hechos económicos y financieros y sociales que parecieran ámbitos distintos tienen que repercutir en una empresa u organización? ¿Por qué? Porque en ocasiones, por un lado, si bien es cierto, el entorno económico puede repercutir, la posición financiera y los recursos de una empresa también. Y a su vez, quienes realizan la operación, es decir, dentro de la misma empresa, con quienes se relacionan o en su caso, quienes en un momento dado pueden tener o no implicación en la organización o en la empresa pueden afectar el adecuado registro contable. Es decir, de forma continua y ordenada sistemática, sobre la marcha y o desenvolvimiento de la misma, con relación a sus metas y objetivos trazados con el objetivo de llevar cuenta y razón del movimiento de las riquezas públicas y privadas con el fin de conocer sus resultados para la acertada toma de decisiones. Es decir, y aquí tengo que ser muy cierto, estamos de acuerdo que cuando no nos vemos no puedo ver las expresiones de cada uno de ustedes. ¿Y esto qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con esto? Hay ocasiones en que nosotros posiblemente hayamos trabajado toda nuestra vida en una empresa comercializadora, tenemos una oportunidad de cambio y nos vamos a una empresa de transformación, o nos vamos a una constructora, o nos vamos a una entidad financiera, y de pronto nos damos cuenta que sus sistemas eh, son muy distintos a los que habitualmente conocemos y hemos tratado. Por lo tanto, tendríamos que volver a nuestras bases. Es decir, nuestras bases por sí mismos son estas normas de información financiera, las mismas que tenemos que releer toda vez que sea necesario para tener una adecuada cuenta y razón para la adecuada interpretación de estos movimientos, de estos movimientos realizados en las empresas. Ahora bien, enfatizo, la contabilidad financiera tiene como objetivo tener una información para una acertada toma de decisiones, pero esta información debe de tener un proceso. Este proceso debe de ser cubierto a través de objetivos específicos. Ya tocamos en lo general, que se deben de obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre el movimiento económico y financiero del negocio. Esto es importante que lo identifiquemos muy bien. ¿Por qué? Porque en cualquier momento nosotros nos tenemos que detener y encontrar un momento de reflexión e identificar si toda la información que tenemos en los registros contables, en primer lugar, reflejan el entorno económico y financiero del negocio. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a partir de que nosotros ya somos contadores generales. Es decir, no me voy a meter en el hecho de qué es lo que hace un auxiliar. ¿Por qué? Porque sería tanto como empezar a partir
de que vamos a asignar a cada uno una tarea específica. Vamos a partir del punto de vista de que como un contador general